Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora a la cual veáis este vídeo. Soy el profesor Palacín y, bueno, vuestro profesor Jordi Pérez González me ha encargado este seminario, el cual creo que es bastante interesante, como esta asignatura del historiador y las fuentes y la historia. Y es un tema un poco de actualidad, ¿no? Que podemos vincularlo con estas polémicas políticas que hay en la actualidad, un poco en época contemporánea, como son las visiones confrontadas y sobre todo la desinformación en la antigua Roma. Un tema que, ya digo, lo encontramos, esta desinformación y estos choques, estas diferencias entre fuentes, al leerlas, pero también los propios autores nos hablan y son conscientes de estas problemáticas en la antigüedad. Veremos, haré un poco un estado de la cuestión de esta situación y pondré algunos ejemplos que creo que sean bastante... ¿Qué problemas nos encontramos con las fuentes o qué problemas podemos tener a la hora de leer o analizar una fuente antigua? Pues las problemáticas pueden ser directamente como la propia desinformación, la falta de información por parte de los autores o a la hora de exponerla en sus obras, la parcialidad de las fuentes, es decir, cómo muestran un sesgo, por decir así, por parte del autor o la propia obra, y la manipulación, deliberada o no, ya lo veremos más adelante, de las propias fuentes por parte de la desinformación. Podemos verla motivada por diferentes causas, como puede ser la ausencia de fuentes escritas previas. Al final estamos con autores de que no siempre escriben en el periodo contemporáneo, sino muchas veces nos hablan directamente de hechos que pasaron siglos atrás en los cuales no había un registro escrito de los hechos. Podemos hablar, por ejemplo, de la historia de Roma de Tito Livio, el cual escribe sobre hechos de 700 años antes, que por lo tanto dependían en muchos casos de fuentes muy orales, tanto por testimonios orales, ya sea de los propios hechos a través de reunirse o de conocer a generales que llevaron las campañas, políticos o incluso soldados, como puede hacer Polibio o Tucídides en el caso de las guerras del Peloponeso, o la propia tradición oral, es decir, cómo se transmite el conocimiento de la historia generación tras generación, a través de leyendas, historias, por tanto unas informaciones muy sujetas a la transformación y a la manipulación por parte de las clases dominantes. Y obviamente también un problema de desinformación es la falta de criterio a la hora de seleccionar la información, ya sea porque el historiador o el escritor, vamos a decirlo así, no conoce bien las fuentes o no selecciona las fuentes suficientemente adecuadas sobre un tema, como puede ser, por ejemplo, un historiador griego hablando de historia de Roma o de cualquier pueblo que no sea Grecia. Y uno muy importante, en el cual podemos encontrar desinformación en una obra, es el propio objetivo. Es decir, quizás el objetivo de esa obra no es simplemente darnos la información de una forma clara y directa, sino que quizás no tiene un objetivo de informar, sino puede ser un objetivo de educar o el de entretener. Y esto nos lleva de la parcialidad, puede estar marcada por estos objetivos de las obras, porque puede ser informar sobre los hechos, lo cual también puede estar sujeto a muchos factores que puede cambiar el cómo nos transmite la información, pero sobre todo los otros dos, que sería quizás el de educar a la sociedad y a las nuevas generaciones. Como veremos, la historia muchas veces se ve como una herramienta a la hora de formar a la sociedad o a las nuevas generaciones de políticos, a la aristocracia, vamos a decirlo así. Por lo tanto, se centrará más en mostrarnos hechos históricos más que destaquen sobre todo por los actos morales, por la idealidad, por lo que se espera de un personaje en la sociedad romana. Y ya digo, nos centraremos bastante en casos romanos en esta presentación. O directamente entretener al público. Quizás el objetivo no es informarnos de los datos de una forma verídica, tampoco quizás mostrarnos esta moral o ideales marcados por la historia de Roma o de Grecia, sino simplemente que sea una historia entretenida, con batallas, con combates, con cosas sangrientas, por lo tanto con una veracidad seguramente muy limitada, como el que podría tener una serie de Netflix o una película como las que podemos ver actualmente, las cuales seguramente conoceréis de que no siempre o muchas veces no destacan por la veracidad histórica. Prácticamente estamos hablando del mismo género. Y un tema que a mí me gusta insistir mucho en las clases, el hecho de la ideología del autor. Ojo, no hablo de una ideología política como lo que podemos comprender actualmente, es una ideología de múltiples factores que le llevan a pensar o a ver el mundo de una determinada manera subjetiva al final.
Más importante el cultural, los valores, las visiones, las ideas que trae su propia cultura, romana, griega, hebrea, podemos estar alargar este punto eternamente. La clase social, obviamente, y los historiadores últimamente lo estamos apreciando más, la clase social tiene una memoria propia, tiene una memoria histórica centrada. Las clases sociales pueden recordar perfectamente mejor a un político que a otro, o un emperador y a otro. Encontramos en las fuentes críticas muy duras hacia algunos políticos de romanos, como pueden ser los Graco, o algunos emperadores como Calígula y Nerón, y a la vez notamos un aprecio muy estrecho por algunas clases sociales por estos políticos, y es porque seguramente los que critican a personajes como los Graco o Nerón y Calígula son personajes muchas veces de clases sociales senatoriales, que vieron su poder muy limitado y su influencia política muy restringida en su periodo, por lo tanto los ven de forma negativa. Por tanto, muchas veces las fuentes las tendremos muy enfocadas por esta visión de esta clase social y política. Obviamente las vivencias personales de un personaje influyen mucho en cómo ve el mundo y qué le interesa y qué decide centrar la atención, y obviamente la facción política a la cual pertenece influye mucho. No hablará igual sobre Pompeyo, un cesariano, que alguien de su misma. Ya que lo pasaremos un poco por encima, porque los ejemplos son dispersos a lo largo de discursos y textos, pero yo creo que es bastante evidente el por qué se genera manipulación. En las fuentes pues se pone interés personal, ya sea para adecuar el relato a sus intereses ya sea de transmitir ideales o morales, como en el caso de la historia moral, como veremos en el caso de la política, defender el prestigio familiar. Las familias nobles romanas mezclan mucho lo que es la historia de la República y la evolución, el auge de la República con el de sus propias familias, mezclando un poco el destino y el éxito de Roma con sus historias familiares. También lo harán los Julio Claudios, mezclando un poco los orígenes de Roma y la propia historia de Roma con la dinastía. Y obviamente esto es muy interesante, hacer ostentación del conocimiento. No es que lo digamos nosotros únicamente, también lo dicen los propios antiguos. En algunos casos se inventan los datos para completar información y hacer como que conocen. No hablamos, por ejemplo, de descripciones de una historia o una geografía más mediterránea, pero sí al hablar de lugares muy lejanos, como podría ser pues la Hispania Atlántica o la Galia Atlántica para un griego, o directamente la India o Oriente para romanos y griegos. Y yo creo que esto es bastante obvio, lo pasaré bastante por encima, no creo que valga la pena profundizar, aunque podríamos hacer una asignatura únicamente sobre la manipulación política en la antigüedad, pues para crear un relato político, para defender la actuación de uno mismo de su facción, para atacar una facción líder rival, o para ganar apoyo de un grupo social como la plebe del Senado, que lo comenté al final de esta presentación, y que creo que es muy, muy, muy interesante, porque vemos cómo entendían perfectamente el cómo cada clase social o cada ámbito veía la historia de una forma totalmente distinta. Vayamos a varios textos, yo creo que bastante interesantes. El primero es el análisis del casus belli de las guerras púnicas por parte de Polibio, concretamente de la Segunda Guerra Púnica, el cual nos comenta cómo se trata, bueno, es un tema que va a examinar, como comenta aquí, y dice, es un tema casi desconocido hasta ahora. Dice, la culpa de ello radica en los historiadores. Unos son incompetentes y otros han hecho una exposición confusa y totalmente inútil. Es decir, ya nos muestra esta visión de la propia época, de cómo desconfiaban de algunos autores o cómo estos autores no estaban bien informados o no habían profundizado. A nivel de la desinformación es que se aprecia incluso ya no solo los historiadores, sino incluso, como vemos aquí, en el propio contexto. Dice, pero sobre todo, lo ocurrido en aquellas circunstancias hará ver las causas que llevaron a la guerra que estalló entre cartagineses y romanos en tiempos de Aníbal. Acerca de los móviles, de los motivos de esta guerra citada, hay discusión no solo entre los historiadores, sino incluso entre los que la hicieron. Es decir, incluso entre los participantes no queda del todo claro cuál fue el casus belli o el desarrollo de los primeros acontecimientos del conflicto. Yo creo que esto es muy, muy interesante porque nos muestra bastante esta realidad compleja. No me gusta hacer comparaciones porque lo voy a criticar en unas cuantas diapositivas, pero es como el caso de la guerra de Ucrania. Depende de a qué persona o participante incluso le preguntes, el conflicto se remonta desde la propia intervención o esta
guerra abierta o operación especial, como dicen las informaciones rusas, en el hace ya 2 años, o por ejemplo, algunos autores lo remontan a las rebeliones de la zona de Donetsk, a la independencia de Crimea, etcétera. Incluso actualmente los historiadores no acabamos de precisar cuándo realmente es el estallido del conflicto de Ucrania, aunque probablemente el conflicto de la guerra en sí es hace 2 años, pero las causas es difícil argumentarlo o posicionarlo. Otro caso, por ejemplo, a nivel de la desinformación o documentación, nos la muestran los propios historiadores al comentar sus propias fuentes. En este caso es bastante interesante, porque Livio, al hablar de los números de Aníbal al cruzar los Alpes, pues, utiliza la fuente que vemos aquí de Lucio Cincio Alimento, un autor que nos ha llegado a nuestra actualidad, el cual insiste en su validez al decir es que él mismo fue hecho prisionero por Aníbal. Por lo tanto, como estuvo en el campamento de Aníbal, él mismo dice, este Lucio Cincio, que escuchó del propio Aníbal cómo al cruzar el Ródano pues tuvo estas grandes bajas de unos entre 36.000 hombres, numerosos caballos, etc. Es decir, obviamente perciben que hay unas informaciones más válidas que otros. No es lo mismo alguien que participó e incluso escuchó del propio protagonista de la campaña, como fue Aníbal, que de oídas o de un texto quizás romano que simplemente participó en el otro bando. Digo, es un documento. Tácito, por otro lado, nos plantea a lo largo de su obra el contraste entre informaciones o fuentes con autoritas y otras con fama. Las autoritas serían de historiadores con reputación, que se han informado, que se han documentado, que han escrito, historiadores al final, y intentar rechazar un poco pues, la tradición oral, ¿no? La fama, los rumores, la vox populi de la época, aunque como ya digo, hay que informarse de los autores y los objetivos de la obra, en muchas ocasiones, a pesar de que critica esto al inicio de su obra, luego podemos ver que muchas veces sí que hace oídos hasta estos rumores para, por ejemplo, pues para criticar a autores o protagonistas que no le caen bien, como puede ser. Un caso muy interesante que no voy a leer del todo es este, donde comenta o critica justamente esto, el hecho de basarse en los rumores. Y aunque es el caso del asesinato del hijo de Druso, comenta: dice, he transmitido los datos recogidos por la mayoría de los autores y por los de mayor fiabilidad. Pero él dice como, no quiero pasar por alto un rumor, que todavía aún hoy no ha desaparecido. Habla del caso de cómo se implicó a la mujer y a un liberto de Druso en el asesinato de este personaje. Dice, estos rumores del vulgo, al añadirse a la circunstancia de no ser corroborados por ningún historiador fiable, podría refutarse rápidamente. Y aquí hice una frase que es clave, yo creo que a la hora de ver cómo los historiadores intentan ser bastante objetivos, aunque luego obviamente no lo son del todo, donde dice, el motivo que me ha impulsado a referir y refutar este rumor ha sido el tener ocasión de rechazar a la vista de un ejemplo claro las falsas informaciones. Y comenta, dice, y pedir a quienes este trabajo nuestro les caiga en las manos que no antepongan las noticias inverosímiles que corren entre el vulgo, y que son oídas con expectación a las verdaderas y que no están falseadas con el fin de producir admiración. Eso es algo que insisten muchos autores, el hecho de intentar evitar una historia que llame a la atención, que llame al público, sin embargo, que intenten ser verídicas, porque con la propia verecida es cuando se podrá atraer realmente al público. Y podemos identificarlo en las introducciones de muchas obras. Y por eso es clave leer, digo, cuando leemos un clásico, no ir únicamente a la parte que nos interesa, sino leer las introducciones, leer cuáles son las motivaciones y los objetivos que hay detrás de cada autor. No pasaré muy por encima porque algunos son un poco manidos. Es el caso de las historias de Polibio. Como él dice, insiste la misma idea que hemos visto en Tácito. Él dice, la propia originalidad de los hechos basta por sí misma para atraer y estimular a cualquier joven o anciano. Es decir, no tengo que hacerlo espectacular. Ya solo los propios hechos que voy a tratar van a atraer la atención. Y aquí está claramente resumido el objetivo de su obra. Dice, ¿puede haber algún hombre tan necio y tan negligente que no se interese en conocer cómo y por qué género de constitución política sería el sistema político, fue derrotado casi todo el universo en 53 años no cumplidos y cayó bajo el imperio indisputado de los romanos? Es decir, claramente él ya lo dice, ¿cómo alguien no se puede interesar en cómo los romanos nos acabaron conquistando y acabaron dominando el Mediterráneo?
el tercer libro, cuando empieza, vuelve a hacer un poco de introducción sobre su trabajo y dice: el tema sobre el que intentamos tratar es un único hecho: cuándo y por qué todas las partes conocidas del mundo han caído bajo dominación romana. Y fijaos esto, que es muy, muy interesante. Dice: esta conquista tiene un principio conocido, tiene una duración limitada, es decir, esta conquista se desarrolla durante 2 años concretos y un resultado notorio. La conquista. Esta parcialidad o esta imparcialidad o la búsqueda de estos objetivos lo apreciamos mucho en esas introducciones, pero no solo cuando los historiadores se critican entre ellos o se justifican, sino también incluso parece que es algo candente en la sociedad romana. Lo vemos en el texto de Luciano, donde lo que nos comenta, dice, dice: en la sociedad hay quienes piensan que es facilísimo y está al alcance de cualquiera escribir historia. Y él insiste, dice: la historia no es una de las cosas fáciles. Dice, sobre todo, fijaos, cualquiera puede escribir historia, pero si quieres escribir historia como dice Tucídides, es decir, una historia bien documentada, bien hecha, y sobre todo para que sea un bien para siempre, es decir, para que sea una historia neutra, útil, porque sobre todo en la época romana la historia es prácticamente un servicio público, es un bien que se hace a la sociedad para informarla y para que esté documentada sobre los hechos, y también porque entiende la historia como una herramienta para conocer el pasado, el presente, y también una herramienta para no mejorar el futuro, pero para adaptarse a males futuros. Y dice: la historia no podría admitir una mentira. La única tarea del historiador es contar las cosas tal y como. Obviamente no todos los historiadores son iguales, y aquí tenemos el caso de Tito Livio, que al principio todos los autores o los historiadores empiezan con esta falsa humildad, como dice: no sé con seguridad si merecerá la pena que cuente por escrito la historia del pueblo romano. Y nos comenta: es un tema viejo y manido, continuamente nuevos historiadores con pretensiones, unos por ampliar el tema y otros por mejorar el estilo. Dice: al menos tendré la satisfacción de haber contribuido también yo, y aquí está la clave, ya vemos el objetivo un poquito distinto a otros autores, dice, en evocar los hechos gloriosos del pueblo que está a la cabeza de todos los de la tierra. Obviamente aquí vemos una perspectiva bastante patriota. Al final Tito Livio es un poco como un director de cine estadounidense que dramatiza y genera una epicidad exagerada en muchos hechos. Y además él avisa de que es una tarea que no es fácil, a pesar de que luego, como vemos, se toma algunas licencias, ya que, como él mismo admite, dice, se retrotrae más allá de ese. Esta visión un poco de Roma como el centro del mundo, en la cual Polibio no lo muestra tanto como Roma es la hostia, sino Roma conquista el mundo. Vamos a entender qué sistema político o qué sistema les ha llevado al éxito. Y Tito Livio, en este caso sí que es el mejor pueblo de la tierra. Tenemos referencias a solo un pueblo como Roma podía haber derrotado esta adversidad que fue Aníbal, cosas como estas. Son visiones un poco romanocéntricas, podríamos comentarlo de esta manera. Es una visión que vemos en otras fuentes, como es por ejemplo en Estrabón, que aunque es griego, al final está en un contexto ya de prácticamente inicios del imperio, donde nos muestra un poco esta visión de los bárbaros, que ya digo, no es solo romanocéntrica, sino bastante helena, muy típica de los griegos, que comenta: dice, beben cizos, y el vino que escasea, cuando lo obtienen, se consume de forma rápida en grandes festines. En lugar de aceite usan manteca. Dice, su salvajismo y ferocidad no viene solo de sus hábitos guerreros, sino también de su aislamiento, pues las vías de comunicación para llegar a ellos por tierra y por mar son largas y difíciles. Y aquí viene esta visión un poco romanocéntrica. Dice, ahora, sin embargo, con la paz y la llegada de los romanos, esta situación se ha suavizado. Dice, pero ahora, como ya he dicho, todas estas guerras han cesado, pues César Augusto ha sometido a los cántabros y a sus vecinos, que aún mantenían sus hábitos de bandidaje. Además, Tiberio, por indicación de su predecesor, ha colocado estas regiones una guarnición de 3 legiones, dando como resultado no solo la pacificación de algunos de estos pueblos, sino su civilización. Es decir, les hemos traído la civilización. Obviamente esta idea del imperialismo que tenemos muy presente por parte de los imperios francés o británico o bueno, cualquier europeo del siglo XIX no es nuevo. De hecho, muchas veces copian o imitan esta visión romana. Y esta percepción un poco limitada del mundo son muy conscientes ellos mismos, incluso Estrabón lo comenta, como vemos aquí en un fragmento un poquito antes del que acabo de leer, donde dice: todas estas regiones bárbaras, apartadas, pequeñas y subdivididas, las noticias que hay no son ni seguras ni abundantes.
Y precisa una cosa, dice, los nombres más conocidos de estas regiones o estos pueblos son en su mayoría griegos. Y esto es porque sobre todo se basan, los autores de prestigio o los que se animan más a hablar de geografía son griegos, y son los que crean estas denominaciones que luego los romanos acaban reaprovechando. Pero también muestra esta evolución de la visión de la geografía. Dice, como antes se llamaba Iberia a toda la península, dice, y en cambio los contemporáneos señalan el límite de la península en el Pirene, no en el Ebro como antes, y dicen que Iberia y Hispania son sinónimos. Es decir, los conceptos y las geografías evolucionan según la política y la época. Sobre estas visiones, ya digo, un poco no centralistas o imperialistas, como digo, son conscientes algunos personajes de la época. He puesto Estrabón, que es el siglo I después de Cristo, y aquí tenemos a Flavio Josefo, que es de mediados del siglo I después de Cristo. Quiero es un texto magnífico que leeré al completo, muy poco destacado por los historiadores, no sé por qué, pero que permite ver sobre todo esta visión céntrica o heliocéntrica un poco que tienen la cultura grecorromana, y también un poco no complejo de inferioridad, pero sí el negarse a aceptarse complejo de inferioridad por parte de las culturas o los pueblos periféricos. Flavio Josefo no es un personaje cualquiera, es un ciudadano romano hebreo de la zona de la actual Palestina, muy cultivado, que ha leído autores griegos, autores romanos, por tanto sabe de lo que está hablando, y que al escribir historias sobre el pueblo hebreo se da cuenta que los griegos tratan a los hebreos como un pueblo nuevo, como un pueblo prácticamente que no tiene historia. Y él critica esto. Y hace una crítica que yo creo que es prácticamente una de las primeras críticas al imperialismo de toda la historia. Dice: ¿no es absurdo que los griegos estén ciegos hasta el punto de pensar que son los únicos historiadores que conocen la antigüedad y que han transmitido con exactitud la verdad sobre la misma? ¿O es que cualquiera no sería capaz de descubrir fácilmente en los mismos historiadores que sus escritos, fijaos, no están basados en un conocimiento seguro, sino que cada uno emite conjeturas sobre los hechos? Lo más frecuente es que en sus obras se refuten unos a otros y no duden en referir los mismos hechos de una manera de lo más contradictoria. Dice, en una palabra, todos los pueblos que habitaban la costa, tanto a oriente como a occidente, fueron bien conocidos por los que quisieron escribir algo, es decir, solo escribieron o conocieron la parte de la costa. En cambio, los que habitaban en el interior permanecieron ignorados durante mucho tiempo. Y esto mismo ocurrió también en Europa, pues la ciudad de Roma, que desde hacía tiempo había adquirido tanto poderío y había sido tan afortunada con las armas, no es mencionada ni por Heródoto, ni por Tucídides, ni por ninguno de sus contemporáneos. Mucho después y con mucha dificultad la conocieron los griegos. Y fijaos porque aquí va más, aún dice Roma, incluso la olvidan, pero ya el caso de otros pueblos más periféricos para griegos y romanos ya es más exagerado. Y dice, respecto a los galos y los íberos, era tal la ignorancia de los historiadores considerados más exactos, entre los que se cuenta Éforo, que éste creía que los íberos habitaban una sola ciudad, cuando en realidad ocupaban una zona muy grande de Occidente. Dice, y estos autores se han atrevido a escribir sobre estos pueblos, atribuyéndoles costumbres que ni tienen ni le han sido atribuidas, es decir, directamente se inventan. Y cierra con unas críticas muy contundentes. Dice, la causa de que desconozcan la verdad es su absoluta falta de trato con estos pueblos, y la de que escriban mentiras, el querer aparentar que su historia abarca más que la de los demás, es decir, se inventan los datos por rellenar páginas o por parecer que ellos han documentado. ¿Cómo habría de sorprendernos todavía que nuestro pueblo sea desconocido para muchos autores y no les haya proporcionado la ocasión de mencionarlo en sus escritos, estando situado tan lejos del mar y habiendo escogido semejante género de vida? Y aquí hace un comentario crítico que me parece muy bueno, muy interesante y muy bonito, que dice: imaginad que nosotros para demostrar, bueno, aquí está mal escrito, pero dice, imaginad que nosotros para demostrar que la raza de los griegos no es antigua, alegásemos que en nuestras escrituras no se los menciona. ¿Acaso nos echarían a reír, pienso yo, dando las mismas explicaciones que acabo de dar y presentarían a sus vecinos como testigos de la antigüedad? Este comentario final, de hecho, lo dice
porque justamente el pobre Flavio Josefo, para demostrar que el pueblo hebreo tiene una gran antigüedad, tiene que irse a documentación egipcia para que se lo tomen en serio, del tipo, mirad, en la documentación egipcia que vosotros utilizáis, en Herodoto y otros historiadores, ya hablan del pueblo hebreo, por tanto es un pueblo antiguo. Ya para cerrar, manipulación deliberada con intenciones políticas. Y esto es un aspecto tratado de vez en cuando y que últimamente ha salido un poco más a la luz, no sé si por quizás las situaciones políticas muy influidas por la fake news, etc. Y quería recoger varios casos directamente donde se anima o se afirma la manipulación, el uso de datos históricos en la política. Cicerón, por ejemplo, dice que el orador tiene que ser consciente del pasado, conocer bien la historia y poner los ejemplos a través de los ancestros. Es decir, para formar a la gente o para mostrar como ejemplo sus ideas, pues tiene que ir citando la historia. Valerio Máximo directamente hace una obra en época de Tiberio, que es una recopilación de hechos históricos, para que otros oradores o otros políticos puedan coger ahí ejemplos para utilizar en sus discursos. Es un tipo como de manual para encontrar tus anécdotas o tus historietas políticas para utilizarlo o para enriquecer tus discursos. Bastante interesante. Y luego más adelante Quintiliano, utilizando algunas referencias de Cicerón, defiende el uso de usar la historia como un argumento de autoridad. Es decir, cuando tú defiendes algo a nivel político, pues poner un ejemplo histórico para revalidar más tu hecho, ¿no? tu argumento, darle más veracidad. Sobre todo os animo a leer artículos y trabajos del profesor Francisco Pinapolo de la Universidad de Zaragoza, que ha tratado bastante la figura de Cicerón y estos discursos políticos. También tenemos a la profesora Rosinos, que creo que actualmente está en Oviedo, que también trata estos temas muy, muy interesantes. Y Pinapolo detecta errores involuntarios, algunos errores pues al citar un hecho histórico y equivocarse en el año o en el nombre de los cónsules por un nombre parecido, pero hay otros que son claramente deliberados. ¿Cómo sabemos que son deliberados? Pues porque son hechos muy recientes, que sería muy raro que Cicerón olvidase porque los ha vivido o pasado años antes de que él tuviera actividad política, o directamente ya porque el hecho que está aludiendo o está errando le beneficia en el discurso que está realizando, ya sea un ataque político o una defensa de su cliente cuando hizo discursos como abogado delante de tribunales. ¿Qué técnicas se utilizan en la historia? Pues dramatizar un hecho histórico, exagerarlo, directamente la maldad de un cónsul, la corrupción de tal familia, comparar, o por ejemplo, comparar al acusado, un gobernador corrupto, pues con un personaje muy conflictivo en la historia de Roma, dramatizando a ese personaje histórico para decir, ostras, el acusado, el corrupto, es tan malo como este personaje que tuvimos en el pasado. O al contrario, incluso compararlo con personajes políticos con mucha legitimidad o populares, ya sea pues bueno, pondré más adelante el caso, pero por ejemplo los Graco. O ya directamente la demonización o idealización de algunos actores políticos según intereses. Os he puesto dos casos muy interesantes que usa Cicerón, que por ejemplo en un discurso barbariza totalmente a unos galos. Hubo un gobernador de la Galia Narbonense, Fontello, que se hizo rico cobrando unos impuestos que eran ilegales, y unos habitantes, no eran ciudadanos, pero habitaban en la Galia Narbonense, seguramente bastante romanizados, fueron a Roma a denunciar a este gobernador de su corrupción y Cicerón, que defendía era el abogado, por decir así, de este gobernador, pues empezó a pintar a los galos como bárbaros, como salvajes. Quitándoles casi la autoridad, la legitimidad de denunciar a un gobernador, porque los galos pues, habían sido los grandes enemigos de Roma, cuando realmente tenían una gran legitimidad de denunciar y el derecho a denunciar a ese gobernador. De hecho, incluso en algunos discursos demuestra incluso bastante ignorancia a la hora de hablar de la geografía y de las culturas celtas de la zona de Galia. O por ejemplo también la inteligencia que tiene, porque incluso la barbarización puede ser para denostar a los que acusan a su cliente, o sea, perfectamente puede ser una estrategia política, como la que vemos en el siguiente punto. Por ejemplo, Cicerón alaba a los hermanos Graco en diferentes discursos, pero casualmente los discursos que da de cara al público, de cara a la plebe, las contios,
luego, por ejemplo, en cartas y obras que escribió él, los critica muy duramente. Entonces lo que está haciendo es, al hablar al pueblo, compara o alaba figuras que sabe que el pueblo llano alaba o que tiene el recuerdo que fueron buenas para ellos, como fueron los hermanos Graco, mientras luego él, por su ideología o por su posicionamiento político, eran unas figuras que critica y que no soporta. Ya digo, esto se reafirma y es Cicerón, pero es algo que solamente se utilizaba de forma genérica, ya que él mismo en diferentes obras aboga con el uso de la historia como una herramienta moral y educativa hacia la ciudadanía y sobre todo como una forma de ganar autoridad y veracidad en un discurso, que es algo que hemos visto en Quintiliano. Nada más, espero que se me ha ido más o menos a unos 30 minutos este pequeño seminario. Y espero que os haya parecido interesante porque son algunas fuentes muy poco tratadas, como lo de Flavio Josefo o esta visión de Cicerón, que nos muestran que hemos de ir con cuidado con las fuentes antiguas. Son muchas veces lo único que tenemos para informarnos, pero hemos de analizar y comprenderlas bien y contextualizarlas de forma correcta para evitar caer en unos errores de los cuales ellos mismos eran conscientes, de estas manipulaciones, estos usos y estos errores que podían haber en esta escritura del pasado. Nada más, muchas gracias. Cualquier cuestión podéis escribirle al profesor, a vuestro profesor Jordi Pérez González o a mí mismo en el mail que tenéis aquí. Muchas gracias por vuestra atención.